López González, del Despertador Panamericano. ¿Podrá explicarnos como a grandes rasgos cuál es el conflicto del plebiscito que sucedió en el fin de semana pasado en Colombia? Cómo no, con mucho gusto. Gracias por venir. A ver, primero el antecedente. El antecedente es que Colombia viene de uno de los procesos más complejos en el continente americano de conflicto interno dentro de tu país. Es decir, no solo las FARC, sino incluso otros grupos paramilitares tienen el control real de partes importantes del territorio. Más o menos una tercera parte de todo Colombia no está bajo el control físico del gobierno colombiano, sino que está bajo el control físico de distintos grupos bélicos. Es decir, desde la perspectiva del derecho internacional público son grupos beligerantes. Para ponerlo en perspectiva, algo que jamás tuvo el EZLN, sí lo tienen las FARC. Es decir, tienen control. Es un lugar a donde no pueden ingresar las fuerzas gubernamentales, y este proceso ha llevado a que haya no solamente una confrontación bélica ordinaria, sino secuestros, narcotráfico, asesinatos, etc. Entonces la violencia es una violencia que lleva más o menos medio siglo, y finalmente había una posibilidad para que esto terminara y que se convirtieran en fuerzas políticas. Se empezaron a juntar en varios procesos. El más reciente proceso empezó hace unos 4 años en La Habana, en Cuba, propiciado fundamentalmente por el gobierno de Cuba, con ayuda del gobierno de Noruega y de otros países, en donde reunieron al gobierno colombiano y a los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en específico a Timochenko, el gran líder actual, después de Tiro Fijo y muchos otros en Colombia. Y había un acuerdo de paz, es decir, se logró en junio hacer una reforma constitucional en Colombia que dejaba mano libre al presidente Santos para firmar un acuerdo de paz, pero ese acuerdo tenía que ser aprobado por el pueblo, por la gente, en un formato de plebiscito donde contestan sí o no. ¿Cuál es el problema que se suscitó? Bueno, pues que el plebiscito se llevó a cabo y la gente extrañamente o sorprendentemente votó. Sí. ¿Podría explicarnos por qué alguien votaría que sí y por qué alguien votaría que no? ¿Cuál es el perfil de cada uno de ellos? Porque pues el voto fue muy cerrado. Sí, la votación del plebiscito fue cerradísimo, es decir, del 49.8 al 50.2%. Sí. Y como que se junta en una época de votaciones extrañas, ¿no? Es decir, todas las votaciones que han pasado están los resultados como sorprendiendo a todo el mundo, ¿no? El Brexit es otro caso, me parece que va en contra de toda lógica. Esperemos que no ocurra lo mismo en Estados Unidos ahora, y que Hillary sea la primera mujer presidenta de Estados Unidos. A ver, ¿por qué alguien votaría que sí? Pues para que se acabe la violencia, ¿no? Es decir, oye, ¿es el mejor acuerdo que se pudo llevar a cabo? Pues a lo mejor no, pero es un acuerdo que convierte a unos cuantos que han no solamente entrado en conflictos militares, es decir, no solamente sancionaban y no solamente violentaban a soldados y a policías, sino contra la población civil, secuestros, etcétera, etcétera. Después de 50 años era una oportunidad para decir, los vamos a convertir en una fuerza política, los vamos a meter al Estado constitucional de derecho para que sea la fuerza del derecho y la democracia, con herramientas un poco, artificiales, ¿no? Es decir, por ejemplo, iban a tener 5 asientos en la Cámara Baja y 5 en el Senado, aunque no tuvieran un solo voto, para tener voces. Claro, no son mayorías, pero son voces. Entonces, ¿por qué decir que sí? Pues para decir un borrón y cuenta nueva, vamos a lograr una estabilidad de paz, que me parece que era como el aliciente más importante que pudiera tener un ciudadano. Claro, eso implica costos. ¿Cuáles son las razones del no? Las razones del no tendrían que ver con que, y siempre es el debate en toda justicia de transición, cuando hay un conflicto bélico, no importa si estás hablando de ETA o si estás hablando del ejército republicano irlandés, ¿cómo le haces después de una guerra para solucionar los agravios? Porque violaciones de derechos humanos hubo muchos, más de la FARC hacia la población, pero también hubo desde las fuerzas, desde los soldados, digamos, colombianos, hacia el pueblo, ¿no? A lo mejor luego tendrían que entrevistar al padre Francisco Zarco, que estuvo trabajando mucho tiempo en Colombia y que ahora está viviendo aquí en Guadalajara. Pero ¿por qué dirían que no? Pues porque dirían, se están saliendo con demasiados premios los cuates de las FARC.
Los FARC mataron, los FARC secuestraron, se dedicaron al narcotráfico, a secuestrar gente y cobrarlas, es decir, a tenernos como rehenes, y ahora los vamos a soltar y cuando lleguen y confiesen, no van a pisar la cárcel o la van a pisar por periodos súper leves. En términos generales no iban a pisar la cárcel prácticamente ninguno de los miembros de las FARC. Digamos, el gran movimiento del no que promovió de manera muy peculiar el expresidente Uribe, lo hace fundamentalmente motivado por eso, se están saliendo con demasiados premios, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque en todas las encuestas previas ganaba el sí en Colombia de manera contundente, pero quien ganó no fue ni el sí ni el no, sino la apatía de los colombianos, lo cual es una cosa que inaudita. Es la votación más importante de su vida, no es quién es el siguiente presidente, sino qué clase de país quieres tener para el futuro. Y fue a votar como el 40% de la gente, hubo 60% de abstención. Eso no entiendo, no me puedo dar una explicación, ni siquiera medianamente razonable, de por qué la gente no habría ido a votar. ¿Cuál sería el futuro rol, el futuro impacto que tendrían las FARC en la democracia colombiana? No sé, porque depende ahora qué ocurra, ¿no? Sí. Estuve leyendo un artículo de Le Monde acerca del tema, y el tema es, depende que siga, y ahora tiene que ser muy creativo el presidente Santos en plantearse si hay un segundo arreglo que se puede hacer. Probablemente mucha de la gente que no fue a votar hubiera votado que sí, ¿no? Un poco lo mismo del Brexit. Y si hubiera una segunda oportunidad, ¿qué pasaría con un segundo arreglo? Las dos partes están cansadas de la guerra. Los grupos, explicaba un artículo, creo que de la BBC, cómo los propios paramilitares de las FARC ya estaban como psicológicamente ideados para la paz, ya se habían ido a reencontrar con sus familias, ya habían adquirido cierta estabilidad, habían visto qué posibilidades de chamba. Entonces, depende mucho cuál sea la perspectiva y el comportamiento de los actores políticos. El peor escenario es que regresemos a la situación actual y que regresen a ser unos grupos paramilitares que sigan secuestrando, sigan asesinando, porque no fue posible la paz. Y entonces sí, el legado de Uribe sería uno bastante nefasto. Desde la reelección del presidente Santos en el 2014 hubo una gran tasa de desempleo y la inflación subió mucho. ¿Esta decisión del no impactaría todavía más en el futuro económico de Colombia? Yo creo que sí, es decir, un enorme factor de crecimiento de las economías en el mundo entero, excepto lugares raros como Norcorea, es la inversión extranjera. ¿Y quién, en su sano juicio, después de un no, emprendería un proyecto nuevo de inversión, ¿no? Es decir, Colombia es un país de primer mundo, quienes hemos estado ahí es un país precioso, con gente maravillosa, música espléndida, comida deliciosa, pero en donde uno sabe a dónde puede ir y le platican a dónde no puede ir, etc. ¿Con qué alicientes vendría la inversión extranjera, la creación de empleos, el detonamiento de apertura de nuevas oportunidades de negocios? Me parece que el sí hubiera sido mucho mejor perspectiva para un crecimiento económico que el no. ¿Y habría algún impacto posible socioeconómico o sociopolítico en México de esta decisión? Es un país al que queremos mucho, ¿no? No nada más porque nos guste la música de Juanes y de Shakira, sino por lo que implica la relación con Colombia, pero me parece que no estamos esperando una migración masiva de colombianos, no estamos esperando, no es nuestro socio comercial más importante. No, me parece que el impacto será relativamente pequeño o nulo en el caso de México. Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Tatiana, nos vemos en la próxima.